15 mentiras sobre la Segunda Guerra Mundial que siempre creíste como verdad. La Segunda Guerra Mundial es, sin duda, uno de los eventos más estudiados de la historia, pero ¿realmente conocemos toda la verdad sobre ella? A lo largo de los años, la narrativa oficial ha sido moldeada por los vencedores, dejando de lado hechos incómodos, exagerando ciertos sucesos y simplificando otros hasta convertirlos en mitos. Muchas de las historias que hemos escuchado sobre el conflicto, desde el papel de los aliados hasta la rendición de Japón, no son tan precisas como nos han hecho creer. En este recorrido, desmontaremos algunas de las mentiras más arraigadas sobre la Segunda Guerra Mundial y exploraremos la realidad detrás de ellas. ¿Sabías que hay secretos en nuestro mundo que pocos conocen? Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún misterio oculto. 1. Solo los alemanes cometieron crímenes de guerra. La narrativa histórica popular nos ha enseñado que los crímenes de guerra fueron cometidos exclusivamente por los nazis y el Eje, omitiendo los actos atroces llevados a cabo por los aliados. Si bien Alemania y Japón perpetraron crímenes innegables, como el Holocausto y la brutalidad de la Unidad 731 en Asia, los aliados también cometieron actos atroces. Investigaciones recientes han revelado que soldados estadounidenses agredieron a aproximadamente 14.000 mujeres en Francia, Alemania e Inglaterra, además de unas 10.000 mujeres en Okinawa, Japón. Por otro lado, los bombardeos aliados sobre ciudades como Dresde y Tokio provocaron la muerte de cientos de miles de civiles, lo que algunos historiadores consideran crímenes de guerra. 2. Hiroshima y Nagasaki fueron los bombardeos más destructivos de la guerra. Cuando se habla de los bombardeos más devastadores de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría piensa en Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, el bombardeo incendiario de Tokio entre el 9 y el 10 de marzo de 1945 fue, en términos de víctimas, aún más catastrófico. Conocido como la Operación Meeting-House, este ataque mató a aproximadamente 100.000 civiles y dejó a 1 millón de personas sin hogar en solo 2 días. A diferencia de las bombas atómicas, que causaron una gran cantidad de muertes por radiación a largo plazo, los bombardeos incendiarios arrasaron áreas urbanas construidas principalmente de madera, causando la muerte instantánea de miles de personas en un infierno de fuego. 3. Los crímenes de guerra alemanes fueron cometidos solo por las SS y la Gestapo, no por la Wehrmacht. Después de la guerra, surgió el mito de la Wehrmacht limpia, según el cual los crímenes de guerra fueron perpetrados únicamente por la SS y la Gestapo, mientras que el ejército regular alemán, Wehrmacht, supuestamente se mantuvo ajeno a estas atrocidades. Sin embargo, documentos desclasificados y testimonios han demostrado que la Wehrmacht participó activamente en masacres, ejecuciones y deportaciones forzadas en los territorios ocupados. El ejército regular alemán estuvo profundamente involucrado en los crímenes de guerra. 4. Los soldados del Eje nunca pisaron suelo estadounidense. Si bien no hubo invasiones directas del Eje en el territorio continental de Estados Unidos, la afirmación de que nunca pisaron suelo estadounidense es incorrecta. Entre 1942 y 1945, aproximadamente 455.000 prisioneros de guerra alemanes, italianos y japoneses fueron trasladados a Estados Unidos y detenidos en más de 500 campos de prisioneros. En su mayoría, estos campos estaban ubicados en estados del sur para reducir costos de calefacción durante el invierno. Paradójicamente, las condiciones en estos campos eran considerablemente mejores que las de los campos de concentración en Europa o los gulags soviéticos. De hecho, a los prisioneros se les pagaba por su trabajo y tenían acceso a entretenimiento, como teatro y deportes, lo que llevó a muchos de ellos a describir su experiencia como estar en una jaula de oro. 5. Los bombardeos atómicos convencieron a Japón de rendirse. La creencia generalizada es que las bombas atómicas fueron el motivo principal de la rendición de Japón. Sin embargo,
Estudios recientes indican que el factor decisivo fue la invasión soviética de Manchuria el 8 de agosto de 1945. Japón ya estaba devastado por meses de bombardeos convencionales y carecía de recursos militares para continuar la guerra. La entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón fue un golpe fatal para la estrategia del alto mando japonés, ya que eliminó cualquier posibilidad de una negociación diplomática con los aliados. Por lo tanto, la rendición de Japón el 15 de agosto fue impulsada en gran parte por el temor a una invasión soviética y no exclusivamente por los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. 6. Estados Unidos condujo a los aliados a la victoria. Aunque Estados Unidos desempeñó un papel crucial en el esfuerzo bélico, la idea de que fue el líder absoluto de la victoria aliada es una distorsión histórica. La Unión Soviética llevó la peor parte del conflicto, perdiendo alrededor de 10 millones de soldados y 13 millones de civiles, una cifra significativamente superior a las bajas de cualquier otro país. Más del 80% de las bajas alemanas ocurrieron en el frente oriental, donde los soviéticos, con la batalla de Stalingrado y la Operación Bagration, destruyeron la capacidad militar alemana. Sin la contribución soviética, la victoria aliada habría sido mucho más difícil y costosa en términos de vidas y recursos. 7. Estados Unidos lideró el día D. Si bien el general Dwight D. Eisenhower, estadounidense, fue el comandante supremo de la invasión de Normandía, la operación estuvo dominada por la influencia británica. Los arquitectos estratégicos de la invasión fueron británicos, al igual que el comandante naval y el aéreo. Gran parte de la logística, barcos de guerra y lanchas de desembarco provinieron del Reino Unido. De hecho, la proporción de fuerzas aéreas en el día D era de 2/3 británica y 1/3 estadounidense y canadiense. Este hecho contradice la idea de que Estados Unidos lideró en solitario la operación. 8. No fue verdaderamente una guerra mundial. Aunque el conflicto se centró en Europa, el Pacífico y el norte de África, afectó prácticamente a todo el planeta. Desde el Medio Oriente hasta Sudamérica, pasando por la India y China, la guerra involucró de manera directa o indirecta a la mayoría de los países del mundo. Incluso en América del Sur, hubo incidentes navales, como el hundimiento del acorazado alemán Graf Spee en Uruguay y la declaración de guerra de Brasil al Eje. La guerra fue desencadenada por Alemania, pero se convirtió en un conflicto global debido a las ambiciones expansionistas de múltiples potencias. 9. La guerra empezó en 1939. Aunque la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939 marcó el inicio oficial del conflicto, muchos historiadores argumentan que la Segunda Guerra Mundial comenzó antes. Algunos señalan la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 como los verdaderos inicios del conflicto. También se mencionan la invasión de Etiopía por Italia en 1935 y los enfrentamientos entre Japón y la Unión Soviética en Mongolia en 1939. Sin embargo, la historia la escriben los vencedores, y la fecha de inicio se fijó en 1939 porque fue cuando las potencias occidentales entraron en la guerra. 10. El ataque a Pearl Harbor fue sorpresivo. Si bien el ataque japonés del 7 de diciembre de 1941 se llevó a cabo sin una declaración formal de guerra, no fue completamente inesperado. Las tensiones entre Estados Unidos y Japón habían ido en aumento durante al menos una década. En 1940, Estados Unidos impuso sanciones económicas a Japón y en el verano de 1941, cortó el suministro de petróleo al país asiático. Además, informes de inteligencia advertían sobre la posibilidad de un ataque, aunque no se sabía el lugar exacto. Una encuesta de 1941 reveló que el 52% de los estadounidenses creía que su país entraría en guerra con Japón antes de fin de año. Si te está sorprendiendo este misterio, imagina todo lo que aún nos falta por descubrir.
Suscríbete ahora y activa la campanita para que YouTube te avise cuando publiquemos nuevos enigmas. 11. Estados Unidos se involucró en la guerra después de Pearl Harbor. Aunque Estados Unidos declaró formalmente la guerra a Japón el 8 de diciembre de 1941, su participación en el conflicto había comenzado mucho antes. A través del programa de préstamo y arriendo, Estados Unidos ya estaba enviando suministros y armamento a Gran Bretaña y la Unión Soviética desde 1940. Además, impuso embargos a Japón que terminaron por provocar el ataque a Pearl Harbor. También había patrullas navales estadounidenses en el Atlántico escoltando convoys aliados, y en algunos casos, enfrentándose a submarinos alemanes antes de la declaración oficial de guerra. 12. Los alemanes fueron adecuadamente castigados por sus atrocidades. Aunque los juicios de Nuremberg condenaron a los principales líderes nazis, la realidad es que miles de criminales de guerra alemanes escaparon de la justicia. Al menos 9.000 miembros del régimen nazi, incluidos oficiales de la SS, médicos y científicos, encontraron refugio en Sudamérica, particularmente en Argentina, Brasil y Chile. Además, Estados Unidos y la Unión Soviética reclutaron a numerosos científicos y expertos alemanes a través de la Operación Paperclip y programas similares, otorgándoles inmunidad a cambio de su conocimiento en tecnología militar y espacial. 13. Fue una guerra totalmente mecanizada. Aunque la Segunda Guerra Mundial es considerada el primer conflicto bélico totalmente mecanizado, el uso de caballos todavía fue crucial. Alemania comenzó la guerra con 3 caballos por cada vehículo motorizado y utilizó aproximadamente 2.75 millones de caballos en el conflicto. Los soviéticos emplearon 3.1 millones de equinos, y en total, se estima que murieron alrededor de 2 millones de caballos durante la guerra. Aunque los tanques y aviones fueron fundamentales, la logística del transporte de suministros y tropas todavía dependía en gran medida de estos animales. 14. Soldados polacos a caballo atacaron tanques alemanes. Existe un mito popular que afirma que, durante la invasión de Polonia en 1939, soldados polacos a caballo cargaron contra tanques alemanes, siendo completamente masacrados. Sin embargo, esta historia fue propaganda nazi. En realidad, la caballería polaca era utilizada para ataques rápidos y emboscadas contra la infantería y nunca atacó directamente a los blindados alemanes. De hecho, Polonia tenía un ejército moderno con artillería, aviones y tanques, aunque insuficientes para detener la invasión conjunta de Alemania y la Unión Soviética. 15. La resistencia francesa fue decisiva. Después de la guerra, la propaganda francesa promovió la idea de que la resistencia interna desempeñó un papel crucial en la derrota nazi. Si bien hubo valientes actos de sabotaje y espionaje, en términos generales, la resistencia no tuvo un impacto significativo en el resultado de la guerra. Solo el 2% de la población francesa participó activamente en la resistencia, y menos del 0.5% llevó a cabo acciones directas contra los nazis. La liberación de Francia fue principalmente obra de los ejércitos aliados. El mundo está lleno de misterios sin resolver, y aquí los exploramos todos. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir desentrañando juntos los secretos más impactantes.